Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y mientras leemos y algunos escuchan, vamos a descubrir que en este episodio de las experiencias de los discípulos con Jesús, se tiene que pisar el terreno de la fe. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía a la multitud. Después de haber despedido a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, dígalo conmigo: hombre de poca fe. Otra vez: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios, ocupen sus lugares. La experiencia vivida del apóstol Pedro en este acontecimiento nos muestra que la fe en algún momento pasa por situaciones difíciles, a las que podíamos llamarle tiempos o momentos de crisis de fe. Y vamos a dedicar estos minutos para ver, a vuelo de pájaro, la experiencia de algunos hombres en la Biblia que pasaron por esos momentos en que la fe fue bombardeada por la duda, por alguna crisis que se estaba viviendo. Creer o dudar, crecer o desistir, avanzar o estancarnos. Todo esto tiene que ver con decisiones. Todo esto tiene que ver con actitudes. El año pasado, cuando se sufrió una situación difícil con el ministerio Altar Worship, eso fue un domingo. Durante la semana fueron días bastante difíciles para la familia, para la iglesia, y especialmente para los integrantes del ministerio Altar Worship, entre ellos su director, Josué Junior. Sin embargo, cuando llega el siguiente domingo, le digo a Junior el sábado por la noche: prepárate que vas a predicar el día de mañana. Él no lo dudó y me dijo: está bien, papá. Sin embargo, minutos después me envió un mensaje y me dijo: papá, discúlpame. Me dijo papá porque es mi hijo, ¿verdad? Ya que hay ahora algunas congregaciones donde le llaman papá al pastor. Y entonces me dice mi hijo: papá, no puedo, estoy deshecho por lo que pasó. No voy a poder
hablar ni desarrollar el mensaje que debo predicar. Discúlpame. Como el mensaje me lo envió ya bastante noche, o quizás ya en la madrugada, lo leí muy temprano del siguiente domingo. Y al leerlo, entonces le mandé un mensaje en respuesta y le dije: tienes toda la razón, te comprendo, he estado más de una vez en tus zapatos, no hay ningún problema. Solo quiero decirte algo, le dije a Junior. Si hubiese una tempestad en la carretera y vas conduciendo un vehículo, la niebla es pesada, la lluvia es copiosa, hay fuertes vientos, casi no se puede ver ni a poca distancia. De ti va a depender seguir avanzando en medio de esa tormenta poco a poco con precaución, o bien quedarte a orillas de la carretera hasta que saber a qué horas pase la tormenta. Cuando probablemente, si avanzas poco a poco y con prudencia, puede ser que esa neblina, esa lluvia copiosa, esa tormenta solo esté obstaculizando unos cuantos metros y no sabes lo que hay después de 5 metros, de 5 cuadras, 1 kilómetro. Y al avanzar, es probable que la luz esté brillando después de un pequeño tramo, cuando muchos se quedaron parados allá atrás, esperando saber cuánto tiempo más. Hermanos, las decisiones de fe tienen que ver como este ejemplo que he puesto. Para satisfacción mía, en lo personal, al leer Junior el mensaje me dijo: papá, en el nombre de Dios voy a predicar esta noche. Y lo hizo. Dios lo usó, y gracias a Dios parece ser que esa neblina y tormenta ha empezado a disiparse por lo que Dios sigue haciendo. No es un caso de un personaje. No podemos nosotros señalar a alguien que pasa por una situación de crisis de fe. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, algún día enfrentó también esta crisis de fe al ver sus circunstancias, porque Dios le había dicho que sería padre de generaciones, y que si acaso podría contar las estrellas del cielo y contar las arenas del mar, así sería su descendencia. Pero cuando él tiene ya más de 100 años de edad y su esposa más de 80 años, esa situación, esa circunstancia hace que la fe de Abraham sea pasada por este momento de crisis, en donde, platicando con su esposa, se les ocurre una idea. Con su fe debilitada, porque la fe es falta de fuerzas para creer a lo que Dios nos ha dicho. Y entonces deciden Abraham y su esposa levantar descendencia de la criada que les servía en su casa, y fue que nació Ismael. Pero Dios no se había olvidado de su promesa, de manera que años después Dios habla otra vez a Sara y Abraham que van a ser padres de su propio hijo. Sara se ríe, pero al fin de cuentas Dios cumple su promesa. Dios cumplió su promesa en Isaac. El gran problema que tenemos hoy y que aparece en primeras planas y es parte de las noticias de cada día, el problema de Medio Oriente, de una guerra interminable de Israel contra los países árabes, tiene que ver con la desobediencia de Abraham, con la falta de fe. Porque fue ahí, en esa desobediencia, en esa debilidad de fe, que nació Ismael. Y los árabes son descendientes de Ismael, y los judíos son descendientes de Isaac. Por eso hay una guerra encarnizada, porque ambos reclaman sus derechos de esa bendita tierra llamada Israel. Ambos se dicen
tener al mismo padre, porque así es, Ismael y Isaac, su padre era el mismo Abraham. ¿Hacia dónde puede llevarnos el momento de decisiones que no están fincados en la fe de lo que Dios ha demandado de nuestras vidas? Por eso es necesario fortalecernos en fe. Por eso el reclamo de Jesús a Pedro, que con la fe en Dios y en su palabra se atrevió a brincar de la barca, y esa fe en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, le hizo caminar como si las aguas estuvieran congeladas. Pero de repente la humanidad, la humanidad de Pedro lo traicionó, porque dejó de ver a Jesús, echó de menos la voz de Jesús y vio sus circunstancias. Y al ver las circunstancias, su fe se debilitó y se hundió, que se estaba ahogando. Sálvame que perezco. Y cuando Jesús lo levanta, le recrimina y le dice: hombre de poca fe. Somos humanos y algunas veces vamos a enfrentar nuestras crisis de fe. Dios quiera que no te quedes derribado con una fe marchitada, con una fe vulnerada. Dios quiera que podamos fortalecernos en fe y hacer la oración de aquel padre a quien su hijo lo atormentaba un demonio y se quejó con Jesús diciéndole: lo traje a tus discípulos y nada hicieron. Y cuando Jesús confronta a ese padre, el padre, de una manera consciente y honesta, le dice a Jesús: auméntame la fe. Creo que una de las peticiones primordiales en nuestras oraciones debe ser: auméntame la fe. Porque es la fe la que mueve montañas, porque es la fe la que agrada a Dios. Escrito está en Hebreos 11 que sin fe, díganmelo, sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios aumente nuestra fe. Para eso vamos a enfrentar retos en la vida, para que nuestra fe sea ejercitada. Por favor, no te acobardes a la primera de cambios. No desistas cuando enfrentas una situación adversa. Antes bien, cuando enfrentes una situación adversa, ten la plena confianza que Dios no va a fallar en sus promesas divinas y que tu fe en su palabra te hará más que vencedor. Alguien dice: gloria a Dios. ¿Qué decir de Elías? Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Esto ya es el clímax, el final, la información de lo que ha sucedido en el monte Carmelo, ya que Elías le ha dicho al rey Acab: decidamos quién es Dios, o es Dios Baal o es Dios Jehová. Traigamos 2 becerros, levantemos un altar para Baal y otro para Jehová. Pongamos la carne de los becerros en ambos altares. No le pongamos fuego a la leña. Que los profetas de Baal clamen a Baal. Y si Baal responde con fuego, Baal es Dios. Pero si Baal no responde y yo clamo a Jehová, y Jehová respondiese con fuego y quemase la leña y la carne, Jehová es Dios. Entonces se llegó el día en que se confrontarían tanto aquellos que creían en Baal como Elías, que tenía su fe en su Dios, una fe inamovible,
Una fe que cuando Elías hablaba sabía que sucedería. Por eso le dijo al rey Acab: no va a llover, y no llovió. Y ahora los profetas de Baal claman a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, y Baal no responde. Porque ¿cómo responder si era simplemente un ídolo material? Pero entonces Elías invocó el nombre de Jehová, el Dios de los cielos, el creador del universo, el todopoderoso. Y él respondió con fuego, quemó la leña, consumió la carne, deshizo las piedras, lamió la tierra, y el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Creo que es el tiempo que como iglesia debemos activar nuestra fe. Una de las razones, y cuando estudiamos la Biblia y lo vemos en la vida diaria, una de las razones de las desgracias de los pueblos y de la gente es adorar a otros dioses que no es Jehová. La gente que dedica su adoración y veneración a otros dioses que no es Jehová Dios, viven en la miseria y en la desgracia, y sobre todo en la miseria espiritual. Chiapas parece ser que no logra entender que Jehová es Dios. Y es aquí donde la iglesia debe echar a andar la fe. Porque nosotros tenemos ese potencial que está basado en el Dios que todo lo puede. En el Dios que todo lo puede. Y si acaso parece no haber respuesta para los problemas de nuestra sociedad chiapaneca, nosotros creemos que Dios sí puede. Porque lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. El gran problema es que como iglesia ni siquiera somos lo que deberíamos de ser. Somos parte del mal, somos parte de la apatía, de la indiferencia. Les puedo decir que si acaso nuestra vida comprometida con Dios se pudiera ver reflejada como personas, hombres y mujeres, como soldados del ejército de Dios, hermano, no hay diablo que pueda resistir a la iglesia. Porque escrito está que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya. Escucho a mis compañeros pastores a veces dar la cifra del porcentaje del pueblo evangélico que hay en Chiapas. No están mintiendo, tienen la razón. Somos aproximadamente el 34% de la población chiapaneca que profesa la fe cristiana evangélica. Eso se transforma en más de 1.200.000, 1,5 millones de personas. Pero cuando escucho a veces dar esa cifra, o yo mismo darla ante una autoridad, me avergüenza. Porque lamentablemente el diablo se las ha ingeniado para dividirnos. Si todo este pueblo nos uniéramos en una misma visión, hermano, el diablo tendría que huir antes que lo echáramos fuera. Porque el Señor Dios está con nosotros. El colmo de ello es que muchas veces ni siquiera como congregación estamos unidos. Se convoca a hacer algo y los que quieren hacen lo que se está convocando a hacer. Si todos camináramos, hermanos, en la misma visión, de verdad que el diablo tendría que hacerse a un lado, como dicen los camiones de coita. Calma coita, porque vamos avanzando. Nosotros diríamos calma chanclas,
porque la iglesia va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero necesitamos unirnos. Necesitamos que en todo lugar podamos mostrar nuestra visión de trabajo. Y ahí está Elías siendo un vencedor. Sin embargo, cuando Acab llegó al palacio, su esposa Jezabel, la reina, le pidió informes a su marido. Y el rey le contó a ella lo que había pasado. Jehová respondió con fuego. Baal, aunque se le clamó desde la mañana hasta el mediodía, no respondió, y los profetas han sido degollados. Y Jezabel envió un mensaje a Elías: antes que pasen 24 horas vas a estar como uno de mis profetas, dijo la endiablada Jezabel. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Elías? Hey, ¿están aquí? ¿Qué hizo? Salió huyendo. Ni en moto lo alcanzaban al Elías, huyendo de una amenaza de una mujer. Y al paso de todo un día de camino, fatigado, cayó debajo de la sombra de un árbol, y estando ahí en depresión, con su fe vulnerada, con su fe debilitada, Elías, como todo hombre acobardado, dijo: Dios, ¿para qué quiero la vida? Mátame. ¿Cuántas veces? No dudo que más de uno de los que estamos aquí, al ser golpeados por el dardo del maligno, a veces hemos pensado que mejor es morir. Porque a veces es una tras otra. Porque nuestra vida cristiana, espiritual, está pasando por momentos difíciles. Cuando ya no vemos lo duro, sino lo tupido. Cuando nos está lloviendo sobre mojado, ni salimos de una y ya estamos en otra. Y me atrevo a pensar que más de uno de los que me están escuchando han pensado como Elías: mejor me mataras. ¿Para qué nací? Eso muchas veces pasa en la mente de los jóvenes. Elías, debilitado en su fe y como cualquier humano deseando morir. Sin embargo, Dios no le cumplió su capricho. Antes bien, hizo que cayera en un sueño profundo, y después de varias horas de dormir, el ángel de Jehová le trajo pan y agua y le dijo: Elías, levántate. Y le dio el pan. Todo adormitado, Elías lo atragantó, pero ahí el ángel de Jehová tenía el agua con el que se pudo desatragantar. Y otra vez a dormir. Y después de unas horas el ángel de Jehová vuelve y le da el pan y el agua. Y Elías, ahora ya un poco más relajado, come el pan, bebe el agua y se quiere volver a tirar. Y el ángel de Jehová le dijo: hey, nada, jovencito, levántate, que largo camino te espera. A alguien Dios le trajo esta mañana, este día, esta hora, a este lugar. A alguien que nos está escuchando en las redes sociales o en la radio, permitió que te conectaras, porque Dios tenía para ti, a través de este mensaje, el pan y el agua que estabas necesitando. Tu carrera no ha terminado. No es el tiempo para que mueras, es el tiempo para que te fortalezcas en el Señor, porque largo camino te resta. Porque largo camino te resta. Vamos, sacúdete. Sacúdete la cobardía.
Sacúdete la fe debilitada, sacúdete la pereza, sacúdete la frustración. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, y todo lo podemos en Cristo, porque Él me fortalece. Levante su mano derecha y dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte. Solo las mujeres y la varonada, ahí sí le ganamos a las mujeres. A ver, un chance las mujeres. Sacaron fuerza de su debilidad. Mire, nosotros tranquilitos, sin esfuerzo. Listos, varones, no me vayan a hacer quedar mal. 1, 2, 3. Ojalá así se paren cuando vengan las pruebas. Que no solo es decirlo, es accionar. Cuando venga la lucha, cuando venga la tentación, cuando venga la dificultad, todo mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien dice gloria a Dios. Que esta parte, que esta frase, que este versículo de la palabra del Señor se encarne en nuestra alma, se haga rema en nuestras vidas. Y hoy salga usted de aquí, y no importa cuántos dardos el maligno tenga preparados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué decir de Jeremías? Un profeta de Dios, un hombre de Dios que lo que decía se cumplía, no importando parecieran ser cosas de desgracia. Por eso los reyes a quienes Jeremías hablaba no lo querían, porque parecía que las profecías de Jeremías eran solo contrarias al deseo humano. Cuidado muchas veces con aquellos que se llaman profetas. Mi respeto para los que son profetas de Dios. Pero también hoy hay muchos que hemos malentendido la profecía. Y a veces se nos ha enseñado que podemos declarar. Y lo que más escuchamos de los labios de estos profetas actuales son cosas bonitas. Son cosas que te apapachan, que te hacen piojito y aleluyita, gloria a Dios. Vas a ser prosperado, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, nadie te podrá hacer frente. Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué cuando tenemos que ser confrontados realmente? Que son muchas veces cosas que no queremos escuchar, como sucede con la predicación. Hay gente que no les gusta escuchar palabra de exhortación porque se ofenden, o simplemente escuchan y no hacen. Jeremías sufría mucho por ser un profeta genuino de Dios, que no componía las profecías. Y eso le llevó a las cárceles, eso le llevó a ser azotado, eso le llevó a una ocasión a ser echado en una cisterna de estiércol que le llegaba hasta el cuello. Y ante todas estas situaciones, Jeremías un día dijo: no más voy a hablar en nombre de Jehová. ¿Qué culpa tengo yo de decir lo que Dios quiere que diga? Pero quien paga las consecuencias de lo que Dios quiere que diga soy yo. No hablaré más en nombre de Jehová. ¿Cuántas veces usted y yo, cuando más parece que buscamos de Dios, más nos llueve? Y algunos hasta hemos dicho: ya no voy a diezmar, porque cuando más cumplo es cuando más me llueve en mis finanzas.
Ya no voy a orar, ya no voy a ayunar, porque cuanto más ayuno, las situaciones se ponen difíciles en mi vida. Ahí está Jeremías, humano como usted y yo, proponiéndose no hablar más en nombre de Jehová. Pero mire lo que pasó. Jeremías 27 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarno cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Alguien ha estado en esa situación. Algún hermano o hermana que ha estado sirviendo en alguna área de la iglesia y que de repente las luchas han sido una tras otra. Esa esposa sirviendo al Señor, pero con grandes problemas en su hogar. Ese esposo, ese joven, esa señorita que ha querido servir al Señor de una manera apasionada, pero la respuesta, el contraataque ha sido difícil una y otra vez. Y hemos hecho nuestro berrinche. Hemos dicho, no voy a servir más. Porque alguien te criticó, porque alguien dijo algo que no era cierto de tu vida. Y dejaste de estar ocupando el lugar al que Dios te estableció. Yo lo he vivido algunas veces. La más marcada fue hace varios años atrás. Quizás teníamos como 3 o 4 años de haber comenzado la congregación. Y los ataques del enemigo eran a muerte por cualquier lado. Solo un joven de 25 años, 24 años, que llegó el momento que dije, no puedo seguir más. Y estábamos en nuestro primer terreno, allá donde están las damas. Y un domingo, sin decir agua va, llamé a los muchachos que eran líderes de la iglesia, diáconos le llamábamos, jovencitos. 7 de ellos los pasé al frente, que ni siquiera sabían para qué los estaba llamando. Les pedí que vieran a la congregación de aproximadamente 250, 280 personas. Y le dije a los que estaban ahí, desde este momento no soy su pastor. Ellos serán responsables mientras yo espero una respuesta de Dios. Huí de la ciudad. Me fui queriendo huir, desistiendo de mi responsabilidad y diciéndole a Dios, Dios, si no me hablas en este mes de mi ausencia, yo regreso a dar gracias y a entregar las almas en manos de alguien más. Y escapé. En ese tiempo mi familia, mis padres y hermanos vivían en Pachuca. Llegué a la terminal de la Tapua, donde llegan los autobuses del sur del país, y tenía que agarrar un autobús más de los que iban de México a Pachuca en la central del norte. Para ir de la Tapua a la del norte tenía que tomar un taxi. Y antes de salir a la calle de la terminal de la Tapua, en uno de los pilares de la terminal de autobuses había un póster que decía Seminario de Iglesia Crecimiento con Paul David Joquinchón. Yo me quedé admirado porque había leído algún libro de Paul Joquinchón, la iglesia más grande en Corea. En vez de irme a Pachuca, me fui al templo de Calacuaya.
desanimado, no me metí donde estaban los pastores, me fui al segundo piso donde estaban construyendo, y entre los albañiles y trabajadores traté de esconderme, y escuchaba yo lo que estaba pasando allá abajo entre pastores y los conferencistas. Recuerdo que pasó un africano y habló acerca de sus luchas, sus pruebas, sus debilidades, y dije: velo, él también pasa lo que yo estoy pasando. Lo que más me impactó fue conocer y escuchar al pastor Paul John Quichó hablar de su pequeña lona donde era su templo, y una alfombra donde cabían solo unas cuantas personas, y cómo enfrentó sus luchas y sus dificultades. Es así que al siguiente día ya tomé una actitud diferente y me senté entre los pastores, y Dios comenzó a ministrar mi vida. Dios apuntó, Dios sabía que allí estaba yo, y regresé no al mes, a las 2 semanas, y reuní a los líderes de la iglesia y les dije: aquí estoy con nueva fuerza para seguir adelante. Solo quiero saber si ustedes están dispuestos a trabajar. Y ellos dijeron: pastor, cuente con nosotros. Y gracias a Dios, Él nos ha llevado de triunfo a triunfo y de victoria en victoria. Alguien déle ese aplauso fuerte al Señor. Es así que si tú eres ese Jeremías que estás en un estado de capricho diciendo: no, ya no voy a servir, cualquier basura que el demonio te haya metido a la cabeza es solo para debilitar tu fe, es para verte ahí paralizado, es para ver y preparar tu ruina, tu desgracia. Pero hoy el Señor está aquí, y con Jeremías puedes decir: es cierto, yo tampoco he soportado, y despierto en las madrugadas y reflexiono sobre mi decisión y no estoy tranquilo. Ves las deficiencias en la iglesia y no te conformas ni te calma la conciencia solo con juzgarlas, porque quizás en el lugar donde alguien está haciendo las cosas mal deberías estar tú, que puedes hacerlas mejor. Porque a Dios depositó su gracia en tu vida para ser ese hombre y esa mujer que esta congregación necesita. Es así que vamos hacia adelante. Isaías 41:10. Escucha palabra de Dios para tu vida. No temas, dice el Señor. Hermano, hermana, líder, ex supervisor del área de donde hayas salido, escucha la voz del Señor que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Reciba esta palabra de Dios para su vida. No solo para aquellos que dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Reciba esta palabra usted que está ahora en el campo de batalla. Usted que está sirviendo en alguna área de la iglesia, el Señor a ti también te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice el Señor: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Estimados hermanos e iglesia, las aflicciones que hoy enfrentemos no son comparadas con la gloria eterna que Dios ha preparado para nosotros. Escúcheme por favor. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Enfrentas luchas? ¿Estás teniendo aflicciones? ¿Estás pasando por momentos difíciles? No te achicopales. Fortalécete en fe
Fortalécete en el Señor, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparadas a la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Jamás se comparará. No importa cuán difícil parezca, entre más difícil sea la prueba, más grande es la victoria. Entre más difícil sea la prueba, más grande es la victoria. Más grande es la victoria. Más grande es nuestra victoria. Alguien dice gloria a Dios. La fe de los creyentes enfrentará grandes desafíos. El creyente en medio del mar, de vientos tempestuosos, parecieran destruirte, pero tenemos la dicha y la bendición que nosotros podemos clamar a Jehová y Él sí oye. El Dios a quien servimos tiene oídos y oye. El Dios a quien servimos tiene oídos y oye. El Dios a quien servimos no solo oye, también responde. Alguien dele gloria al Señor. Vamos, dele alabanza. Dice el Salmo 34:17. Salmos 34:17. Claman los justos. Aleluya. Aleluya. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Esto es lo que a veces no comprendemos, porque a veces tenemos la intuición de que estar con Dios, de que estar en su camino es un lecho de rosas. Hasta alguna vez alguien nos mintió diciendo que al entregar nuestra vida a Cristo se acabarían nuestros problemas. Eso no es cierto. Cuando pases por las aguas, no dice que no vas a pasar por las aguas. ¿Me está escuchando? Ya voy a terminar. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando por el fuego pases, las llamas no arderán sobre ti. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Estabas en angustia, clamaste a Jehová y Él oyó y Él nos libra de nuestras angustias. Alguien diga amén. Alguien dele gloria al Señor. Alguien dele alabanza. Aleluya. Algo más. Dice la Biblia que si fuéramos infieles, aleluya, Él permanece fiel. Aunque en nuestra humanidad, como Abraham, como Elías, como Jeremías, llegáramos a ser infieles a Él, buenas noticias, siervo y sierva del Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel con nosotros, porque Él no puede negarse a sí mismo. No olvidemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Digamos con el padre del muchacho enfermo y también con los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Jesús es el camino.